cadera, normalmente la usan como sinónimo también displasia de la cadera, pero lo ideal, lo correcto es hablar ahora sobre displasia del desarrollo de la cadera. ¿A qué se refiere displasia del desarrollo de la cadera? Significa que es una alteración en el desarrollo mismo, en la relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral que comprometen el hueso ilíaco, el fémur, la cápsula articular, los ligamentos y músculos, entre otros, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa ver a nosotros es lo que está pintado es el techo acetabular, o sea, el cotilo, porque en base a esto nosotros vamos a tomar referencias para interpretar radiológicamente. El ligamento redondo que está ahí, el ligamento redondo que está insertado en la cabeza del núcleo femoral, que al fondo del acetábulo, entonces es lo que mantiene y da estabilidad a la cadera. Y aparte, las cápsulas ligamentarias que están envolviendo la articulación de la cadera. Entonces aquí estamos viendo, en esta cadera es absolutamente normal la relación porque está, la cabeza femoral está dentro, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya vemos que la cabeza femoral está por fuera, pero eso lo vamos a ver más adelante con más calma, ¿no? Entonces, la displasia de la cadera puede tener varias causas, prácticamente intrínsecas y extrínsecas. Ambas condicionan una relación anormal del acetábulo, o sea, hay una desproporción entre el acetábulo, que es la ceja cotiloidea que se llama, y la cabeza femoral. Hay una desproporción básicamente. Entonces, es un proceso de nacimiento que se estabiliza recién a los 2 meses. O sea, por eso que se usaba el término de displasia de cadera, no es el adecuado, porque la displasia en desarrollo es que la cadera recién va a ir terminando su desarrollo después de que termine su maduración esquelética. O sea, es un proceso dinámico. Se va a estabilizar recién a los 2 meses. Y ocurre desde la concepción hasta la modulación esquelética, que es los 2 meses. Por eso se llama displasia en desarrollo de la cadera. Ahora, en cuanto a la epidemiología es variable, ¿no? Habitualmente en países normales son 2 a 3 recién nacidos vivos, ¿ya? Y en países más desarrollados aumenta la frecuencia a 4 por 1000 recién nacidos vivos. Es más frecuente la displasia en desarrollo en las mujercitas, ¿ya? Y es mucho más frecuente en la cadera izquierda. Vamos a ver por qué. Entonces, entre la patogenia, el 50% de los pacientitos que tienen displasia de cadera son de causa desconocida. Se desarrolla después del parto. Por eso es que no es congénito. Las displasias de cadera teratológicas sí, son congénitas porque se desarrollan dentro del útero. Ya es congénito. ¿Y por qué? Porque normalmente uno puede relacionar y, digamos, cuando un niño nace con braquiocefalia, con algún otro problema congénito de ese tipo de desarrollo del esquelético y del cráneo, entonces uno puede pensar de que sí es una cadera teratológica porque se ha formado en útero, a diferencia de la que se ha formado en desarrollo después del nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es más frecuente la displasia en la cadera izquierda? Es más frecuente porque la mayoría de los fetos se sitúan en occipito, los fetos que van a tener problemas de cadera se sitúan en la posición en útero antero-izquierda y apoyan la cadera contra la columna de la mamá. Entonces, por eso explicaría un poco el por qué el más frecuente la cadera izquierda es más que todo por la posición dentro del útero del bebé, como lo estoy comentando, apoyándose la cadera izquierda en la columna de la madre. Entonces, ¿qué factores de riesgo? Hay entre los factores de riesgo hay causales predisponentes y causales desencadenantes. Entre las causales predisponentes, vemos acá, por ejemplo, la parte genética, que hemos dicho, la familiar, cuando una mamá tiene un bebé que tiene una displasia de cadera y se quiere embarazar, entonces el segundo embarazo aumenta en 3 a 4 veces la posibilidad de que el niño que nazca va a tener como su hermanito o su hermanita una displasia en desarrollo. Ahora, el sexo, como hemos dicho, es más frecuente en las mujercitas y 3 a 4 veces mayor que en los varones. La edad gestacional es importante, es en prematuros,
disminuye, porque el prematuro tiene más espacio en la cavidad uterina, no tiene la restricción uterina, se mueve mucho más que un niño que está a término y que tiene menos espacio en la cavidad uterina. Y la raza, pues obviamente es más frecuente en la raza blanca que en la raza negra, ¿no? La laxitud ligamentaria juega un papel muy importante en la formación de la displasia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos dicho la cápsula ligamentaria, el ligamento redondo que sujeta el fémur, están sujetos a factores hormonales, ¿no? También la madre que fuma también está asociada, pero la edad gestacional, mientras mamá es mayorcitas, de mayor edad, tienen cierta preponderancia a que este bebé nazca con una displasia. Entonces, perdón, entonces, en factores hormonales, ¿por qué, digamos, el niño nace con este problema? Es porque aumentan los estrógenos maternos que van a ir a relajar este ligamento, ¿no? Entonces, estos hormonas, estos estrógenos maternos, como les digo, relajan la cápsula articular, específicamente la progesterona, induce en el útero la producción de la relaxina, que esta relaxina va a disminuir la resistencia a la tracción del ligamento, de los ligamentos. Entonces, los mecánicos, hemos dicho también muchas veces, en la parte, para complementar la parte mecánica, aquellos niños que están, como les comentaba anteriormente, con restricción en la cavidad uterina, y en los niños en los cuales nacen con un parto traumático o un parto vaginal traumático, inducen a la formación de la displasia. Entonces, entre los factores de riesgo, vamos a ver los factores, ¿no es cierto? Mucho más frecuente. Un segundito, por favor. Estoy en clase, papito. No, no. Sí, estoy en clase, hijito. Te llamo después. Chao, chao. Perdón. Entonces, hemos dicho que la primera mujercita, el primer embarazo, si es mujercita, aumenta la frecuencia para que presente una displasia. La presencia podálica, como hemos comentado también, induce a que favorezca la formación de la displasia. La macrosomía, aquellos niños que tienen asociadas un factor genético, también tienen cierta relación en el aumento de la frecuencia de la displasia. Los oligodromios, o sea, la disminución del líquido amniótico, como hemos mencionado antes, si hay menos cantidad de líquido amniótico, entonces el niño va a estar sujeto al apoyo de la cavidad uterina contra la columna de la mamá, ¿no? Eso justamente va a la anatomía de la pelvis, aquellas mamás que tienen anomalías uterinas como los úteros bicornes o en un parto traumático, como hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Generalmente los partos podálicos son los que tienen más frecuencia a que desarrollen en el lapso de los 2 o 3 meses esta patología. Y obviamente en nuestro medio es muy frecuente el hábito de envolver como con chumpi a los bebés, entonces está manteniendo la cadera en movimiento, no digo mal estacionada, no permite que la cadera se mueva y obviamente evita que se desarrolle la cavidad acetabular. Y mientras tengas más niños, pues hay más posibilidades de que puedas tener una niña con una displasia. Entonces, lo que les dije anteriormente, el exceso de estrógenos maternos va a relajar la cápsula articular y va a producir una relajación de toda la cápsula, ¿no? Y la progesterona materna, que recordemos lo que mencionamos hace un ratito, va a inducir en el útero la producción de la hormona de la relaxina, que esta hormona, relaxina, es que va a disminuir la resistencia a la tracción de los ligamentos, van a ser unos ligamentos mucho más laxos y esta laxitud de los ligamentos va a inducir a que este pacientito evolucione hacia la displasia del desarrollo. Entonces, clínicamente, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta, no es cierto? En primer lugar, la anamnesis, averiguar si es primer niño, disculpe, si es primera mujercita, primer embarazo, entonces hay que estar atentos, porque hemos dicho es más frecuente en las mujercitas y en primer embarazo. Entonces, mira un consultorio una niña con una patología, con un control de niño sano, y tiene 2 meses de edad y es primer embarazo, entonces estemos atentos y averiguaremos si no hay antecedentes previos
Y si no hay antecedentes previos, entonces iremos a la clínica, ¿no es cierto? El primer síntoma signo que nos va a inducir a pensar que tengo una displasia es el abducir la cadera. Una limitación en la deducción de la cadera, como en este caso, por ejemplo, aquí la cadera está limitada a un solo lado, entonces eso nos hace sospechar que es un signo que puede estar presente en la displasia. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer las maniobras para examinar a nuestro pacientito, ¿no? ¿Cuáles son las maniobras de Ortolani, la maniobra de Barlow, la maniobra de Galassi, el signo de Galeazzi, la simetría de pliegues y el signo de Trendelenburg? Bien, ¿en qué consisten estos signos, no? El signo de Ortolani consiste en que está el bebé acostado, entonces nosotros abducimos. Abducir significa abrir la cadera y aducir con una sola D, es cerrar la cadera. En este caso, abducimos la caderita y al abrir la cadera, entonces la cadera que está luxada entra. Entonces se siente un chasquido de ingreso a la cavidad. Entonces, si tenemos un Ortolani positivo, estamos hablando de una luxación ya más que de una displasia. En cambio, lo contrario, la maniobra de Barlow es nosotros que si juntamos los muslos al niño, apoyando el dedo, uno de los dedos en la cadera, si juntamos, esta cadera se va a luxar, se va a salir de la cavidad acetabular. O sea, la maniobra de Barlow es contraria al signo de Ortolani. En el signo de Ortolani, la reducción es un signo que va a ingresar a la cadera y el Barlow, como estamos viendo acá, vamos a cerrar y se va a salir la caderita de su lugar. El signo de Galeazzi es aquel signo en el cual al bebé lo ponemos en una camita rígida, un poquito dura, con la cadera neutra, las piernitas apoyadas, los pies apoyados, y vamos a ver una simetría, ¿no es cierto? Una caderita más alta y otra más baja. Entonces, ese es el signo de Galeazzi que nos está haciendo pensar que esta cadera izquierda puede presentar un problema de una subluxación. Y la simetría de pliegues, ¿no? Habitualmente una simetría de pliegues es un signo que te hace también sospechar, o si tienes otros signos más como el Galeazzi o el Barlow, te va a confirmar que este niño tiene esta patología, esta displasia. Ahora, la simetría de pliegues, los pliegues ante esto son los pliegues glúteos, ¿no? En los pliegues de frente, en los pliegues del muslo, generalmente aquí hay una simetría, ¿verdad? Pero no siempre es un signo engañoso, porque mientras más gorditos sean los niños, van a tener uno o dos rollitos en los cuales van a demostrarnos de que puede tener sospechar de que es un niño sano para comenzar, pero si tiene dos pliegues desiguales en un solo lado, entonces eso te va a hacer pensar de que unido al examen clínico del Barlow o del Galeazzi o la simetría de glúteos, te va a hacer sospechar de que tienes pues una probable displasia. Y cuando el niño ya está caminando, podemos ver que el signo del Trendelenburg, el signo del Trendelenburg ya te está hablando de que es una luxación de cadera. ¿Qué significa esto? A un niño normal lo pones de pie y pues no va a pasar nada con los glúteos. Apoyas un lado, el glúteo va a estar igual. Se cambia de lado, apoya el otro piecito, los glúteos van a estar perfectamente bien. En cambio, en una luxación de cadera, lo apoyas al niño en el lado sano, el pie sano, y la cadera enferma se va a caer. O sea, la luxación de la cadera luxada va a caer. ¿Por qué? Porque hay una debilidad de los glúteos medios. Entonces, eso ya te indica de que el niño tiene una luxación de cadera, no una displasia, ¿no? En este caso podemos decir una displasia luxante. Y el signo de pato, ¿no es cierto? El niño cuando es como una embarazadita que camina como pato cuando la luxación es bilateral. La marcha del pato solamente es cuando la luxación es bilateral. Entonces, ¿qué hacemos para confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Ya tenemos los signos radiológicos, ya tenemos una clínica que nos hace sospechar antecedentes de la mamá que ha tenido una niña previamente o que es una mamá que viene primeriza, que tiene su bebé, que es mujercita. Entonces, nosotros hacemos un estudio ecográfico. ¿A qué edad, por ejemplo? ¿Alguien me puede decir a qué edad podemos hacer una ecografía y a qué edad podemos hacer una radiografía? ¿Alguien me puede indicar qué se les ocurre?
Ya. Bueno, la ecografía es un es muy buen estudio, pero tiene que ser hechos en manos expertas, porque la ecografía la puedes hacer a la semana, a las 2 semanas de nacido. ¿Por qué? Porque te muestra estudio, es un estudio dinámico, ¿ya? En la radiografía no se ven los cartílagos todavía antes de los 6 meses. En cambio, en la ecografía tú puedes ver el cartílago y puedes ver la cadera en movimiento. Entonces, una persona, un imaginólogo que tiene mucha experiencia en esto, nos puede hacer un diagnóstico precoz de un niño que tiene displasia. Pero si no tienes una persona que te pueda ayudar en un estudio ecográfico, va a ser un estudio radiológico. Entonces vas a pedir en tu examen, vas a pedir una radiografía de pelvis neutra, de frente neutra. Entonces, eh, ¿qué piensas encontrar acá? ¿No? Vamos a tener varios parámetros, pero tampoco le voy a pedir una radiografía al mes de recién nacido, porque hemos dicho justamente por eso se llama displasia del desarrollo de la cadera. Hasta los 2 meses recién va a madurar la cadera y recién va a presentar una sinología clásica. Entonces, lo ideal es tomar una radiografía AP de pelvis neutra a partir de los 2 a 3 meses, porque ahí ya ha terminado su desarrollo y si tiene displasia, sí la vamos a poder encontrar. Entonces, en la ecografía, vemos acá nosotros, como hemos dicho, en las primeras semanas de vida puedes tener un transductor y ahí pues el imaginólogo lo mueve al niño de un lado, de otro lado, y va a encontrar según la escala de Graf, él va a decir el acetábulo tiene tantos grados o el acetábulo está normal. Y más fácil es para nosotros porque es más objetivo ver la radiología en una caderita. Entonces, lo más importante nosotros que tenemos que ver cuando estamos hablando de una displasia de desarrollo de la cadera es que la radiografía esté bien centrada, porque si no está centrada, si está un poquito movida, nos va a dar una lectura falsa. Entonces, ¿qué hacemos? Una radiografía que esté bien centrada, donde vamos a ver que los huesos ilíacos son del mismo tamaño, eso nos da una pauta de que la caderita está centrada, o más aún todavía, si los arcos de Shenton, o sea, los agujeros obturadores, si son simétricos, nos va a hablar de que esta radiografía está bien centrada. Entonces, aquí en este esquema, nosotros vamos a trazar una línea horizontal a nivel de los cartílagos trirradiados, y vamos a trazar otra línea oblicua, o sea, que está yendo paralela al mismo reborde del acetábulo, ambos lados, ¿ya? Y vamos a trazar otra línea también, justo donde termina el acetábulo, aquí una vertical, que es la línea de Perkins. O sea, la horizontal es la línea de Hilgen-Reimer y la vertical es la línea de Perkins. Entonces, acá vemos en este dibujo que al hacer eh, un, se cruza la Hilger-Reimer con la de Perkins, nos forman 4 cuadrantes. El cuadrante súpero interno, el ínfero interno, el ínfero externo y el súpero externo, ¿verdad? Entonces aquí nos está mostrando que el núcleo de crecimiento, que es esta bolita, que es recién el núcleo de crecimiento, como es cartílago, no lo vamos a ver al primer mes, ni al segundo mes, ni al tercer mes. Recién empieza a ser visualizado, a osificarse este cartílago de crecimiento a partir del 5.º mes más o menos de nacido vivo. Entonces, si esta radiografía vemos al 5.º mes y vemos este núcleo de crecimiento un poquito desplazado a un lado, y si trazamos nosotros una línea que pasa por el trocánter mayor y con el agujero obturador, que es el arco de Shenton, cuando es un niño normal, pues entonces este arco de Shenton va a mantenerse. Pero si está un niño que está patológicamente con displasia, no va a haber una continuidad, va a estar desplazado. En este caso está una subluxación porque el núcleo de crecimiento está un poquito para afuera. Pero en este otro caso vemos que el arco de Shenton que debe ser aquí del trocánter mayor, pues no coincide con este arco de Shenton de acá, con este agujero obturador. Y el núcleo de crecimiento está en el cuadrante súpero externo. Entonces ahí nos está hablando de una luxación franca. ¿Está claro? ¿Está acá? Si hay alguna pregunta, por favor. Porque es muy importante esto. Más de una vez se van a encontrar ustedes en la situación de que la mamá, la vecina, la tía, alguien les va a pedir, vémelo la radiografía de mi nieto, de mi hijito, si está normal, ¿verdad? Entonces, no sé si está claro.
Ya, aquí vamos a hacer vamos a tomar, digamos, un pequeño examen. ¿Alguien me puede decir cómo está esta caderita, esta radiografía? Siempre vemos las imágenes radiográficas al revés, ¿no es cierto? Como si fuese un espejo. La cadera derecha es esta y la cadera izquierda es esta. Entonces, ¿cómo la ven? Hemos dicho primeramente que los huesos ilíacos tienen que estar simétricos, ¿cierto? Al mismo tamaño. ¿Aquí están del mismo tamaño? ¿Qué dicen? Este está un poquito más grande, ¿cierto? Este lado. Y los agujeros obturadores están un poquito más chiquitos. ¿Eso qué te habla? De que la radiografía, la placa, no está bien centrada, está un poquito lateralizada y eso te va a dar una mala lectura. Pero independientemente de eso, ¿cómo está? ¿Es normal o no es normal esta radiografía? ¿Qué dicen? Ya, mire, hemos dicho aquí el arco de Shenton que hemos dicho hace ratito, ¿no es cierto? El trocánter mayor, que la línea debe continuar acá simétrica, aquí está un poquito lejos. Segundo, el núcleo de crecimiento está presente acá, pero si trazamos la línea de Perkins, está justo en el límite. Y si hacemos una medición de este ángulo, de este acetábulo, si fíjense en relación al otro lado, este está un poquito más oblicuo, más abierto, ¿sí? Entonces la patología es una displasia de la cadera derecha. Y aquí vamos a ver con mayor razón. Nosotros para interpretar esta placa tenemos que saber tomar y tener en cuenta la triada de Putti. ¿En qué consiste la triada de Putti? En primer lugar, consiste en una hipoplasia del núcleo femoral. Aquí estamos viendo, si comparamos este núcleo de la cabecita del fémur con este núcleo, este está un poquito más borrosa, ¿cierto? No está tan clara como esta otra. Entonces, es un núcleo hipoplásico. Otro punto es la oblicuidad del techo que hemos dicho. Aquí vemos el techo, medimos, vamos a ver cómo medir, está oblicuo. Entonces, eso nos está hablando de que tiene una probable displasia. Y si nosotros vemos la relación del arco de Shenton coxofemoral, si está separado, entonces esta tríada de Putti nos está hablando de una displasia luxante de la cadera. ¿Está bien hasta acá, chicos? Ya. Entonces, pero vamos a tener un sistema, un memotécnico, para que se acuerden ustedes cuando vean una radiografía y no se equivoquen. Vas a tomar estas palabritas, ascenso, ¿ya? Es un memotécnico, se van a acordar de ascenso. Puede decir, si quieren, se ascendió la cabeza femoral, como ustedes quieren, pero ¿qué significa la A? La A significa el valor que vamos a dar al ángulo acetabular. Vamos a medir este ángulo acetabular, normalmente en el recién nacido es hasta los 28 grados. Si vamos a medir nosotros, como en este caso, eh, siguiendo la línea de Hilgenreimer y el Perkins, medimos este ángulo, tiene que ser de acá, 28 grados. Si tiene más de 30 grados, entonces está este ángulo acetabular elevado y nos está hablando de una displasia. La S, ¿qué significa? La simetría de estos agujeros obturadores, que ambos agujeros obturadores estén igual de redonditos. La C, ¿qué significa? Esta ceja cotiloidea tiene que estar Roma, como aquí en este caso, que está normal. Hay la diferencia. Aquí está más oblicuo y aquí está normal. La ceja cotiloidea Roma nos habla de que está todo bien. Y la E, ¿qué significa? La esclerosis acá del núcleo central de la cavidad cotiloidea. ¿Por qué? Porque la cabeza femoral está apoyando acá y está cargando el cótilo de la cabeza, o sea, el acetábulo. ¿Ya? La N significa los núcleos femorales presentes, ¿no es cierto? Tenemos que ver los núcleos femorales si están en su lugar, si están dentro del cuadrante inferior externo, superior externo, en fin. Y la S significa la simetría de los arcos de Shenton, ¿sí? Pero les he dicho que es ascenso y nos falta la O. Entonces aquí está la O. ¿Qué significa la O? Es el signo de hombre dame.
hombre dane, a qué se refiere? A que estén presentes los núcleos de la cabeza femoral. Si vamos a tomar una radiografía a un niño de 2 meses, sabemos que no van a estar presentes, o sea que el signo de hombre Dan va a ser negativo en ese momento. ¿Bien? Entonces aquí vamos a hacer un repaso de lo que estamos hablando hasta el cansancio de la interpretación radiológica, ¿ya? Trazamos una horizontal, que es la línea de Hilgen-Reimer, ¿verdad? Y trazamos una en el borde del acetábulo, en ambos lados. Y trazamos otra línea vertical, que hemos dicho longitudinal, que termina justo acá donde el acetábulo, una vertical, y vamos a tener los 4 cuadrantes, ¿no es cierto? El que hemos dicho, donde está colocado el núcleo de la cabeza femoral. Aquí estamos viendo que este núcleo de la cabeza femoral está dentro de este cuadrante infrainterno. Estamos hablando de que es normal. Y también hacemos la medición al otro lado con la línea de Perkins, con esta vertical, y vemos que el núcleo de la cabeza femoral está un poquito más hacia allá, pero el ángulo acetabular está más abierto, que es contralateral. Y si hacemos nosotros la medición del trocánter mayor al agujero obturador, que es el arco de Shenton que se llama, si está normal, si está coincidiendo, pues no hay problema. ¿Ve? Como en este caso, está perfectamente coincidiendo. Entonces, estamos de acuerdo en cómo este niñito tiene su problema, ¿verdad? Y sabemos medir. Aquí, para medición no está muy claro, pero hacemos la línea que hemos dicho en el borde acetabular. Aquí está la línea de Perkins y con un goniómetro medimos los ángulos. Entonces, hemos dicho que el recién nacido hasta los 28 grados, que medimos aquí este grado, son 28 grados, es normal. Más de 30 grados, estamos hablando de un bebé que tiene ya displasia de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en esta radiografía, ¿alguien me puede decir cuál es la cadera enferma, cuál es la cadera sana? Chicos, a ver, ¿alguien se ofrece? Con todo lo que hemos mencionado ahorita, aquí estamos viendo, ¿cierto? Lo que hemos trazado. El lado derecho. Este lado derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué el lado derecho está enfermo? Aquí está bien bonito. Vamos a ver el signo de hombredad que hemos dicho, ¿no es cierto? El hombredad, ¿dónde está el núcleo de la cabeza femoral? Aquí está un poquito visible. Está por fuera del cuadrante inferior externo que debería estar acá. Está entre el límite externo y el superior interno. El superior externo, perdón. ¿Cierto? Aquí está. Segundo, si vamos a medir este techo y vamos a medir acá, va a ser más de 30 grados. Y si vamos a ver al arco de Shenton, aquí está el trocánter mayor, y vamos a ver que no coincide con este agujero obturador. Se ha alejado. Estamos viendo que la cabeza femoral mismo, el membrane fémur, está por fuera de esta línea que hemos mencionado, de este crucifijo, digamos. Está en el cuadrante inferior externo. O sea que esta caderita es una displasia del desarrollo con luxación, porque ya se salió la cabecita y está apoyando aquí arriba, porque no es que aquí no haya hueso, hay hueso, solo que como es todo es cartílago, no se lo ve, recién está empezando a visualizarse. Y vemos que está bien tomada porque los huesos ilíacos están simétricos, son del mismo tamaño, y los agujeros obturadores son del mismo tamaño, o sea que es una placa 100% aceptable. En cambio, aquí vemos en la cadera izquierda que es una cadera absolutamente normal, porque el núcleo femoral está acá, está pegadito, no está como este, está lejos. Segundo, el Shenton está manteniéndose la simetría, no está alejado, no está desplazado como el lado contralateral. Entonces, el diagnóstico sería ¿cuál? Una displasia luxante de la cadera derecha, ¿no es cierto? Displasia porque el techo está alterado y luxante porque se ha salido la cadera de su lugar, de este cuadrante infrainterno. Aquí vemos lo mismo, ¿cierto? Hasta el cansancio les voy a mostrar esto. Hay un niño ya mayor, es un niño de qué edad más o menos creen que tiene este niñito. ¿Alguien me puede decir?
Tiene más o menos ya unos 6 años. ¿Por qué decimos que tiene 6 años? Porque estamos viendo la cabeza femoral, ya el núcleo que estamos viendo de osificación chiquito, es este que ya ha crecido. Y esta línea negra es la metáfisis, o sea, la línea del cartílago de crecimiento. Entonces, como no se ha cerrado este cartílago de crecimiento, suponemos que es un niño que está en desarrollo. En cambio, contralateralmente, venimos a este lado y el ángulo acetabular, fíjense, está mucho más oblicuo. Fíjense la cabecita del fémur, ¿dónde está? En vez de estar acá, está arriba. Y esa cabeza de fémur que aquí está de este tamaño, fíjense el tamaño de la cabecita femoral. Y fíjense dónde está aquí el arco de Shenton, fíjense, está perfectamente simétrico. El trocánter mayor coincide perfectamente con el agujero obturador, absolutamente normal. Pero aquí fíjense, el agujero obturador, ¿dónde está? No coincide porque está arriba, ¿verdad? Y aparte de eso, es una placa que está rotada, porque estamos viendo que el hueso ilíaco está más grande que este otro lado, y estamos viendo que el agujero obturador derecho está más grande, redondito, normal que el izquierdo. Entonces vemos que el signo de hombre Adán, la triada de Putti, pues aquí se mantiene, ¿no es cierto? El núcleo ¿no? de crecimiento hipoplásico, el índice acetabular y está separado el arco de Shenton. Entonces es muy importante que sepamos todo esto, porque está en nuestras manos que este niñito sea un niño que no va a necesitar ningún tratamiento después o van a estar muchos meses, años de problemas, ¿me entiende? Entonces la displasia, podemos más o menos verla, ¿no es cierto? Cuando está el cuadrante, el núcleo de crecimiento en el cuadrante ínfero interno, pero está rozando la línea de Hirsch-Reimer, estamos hablando de que una displasia grado 1. Cuando el núcleo de crecimiento ya está justo al medio del crucifijo de la línea que hemos trazado, entonces ya estamos hablando de un grado 2, porque ya se está desplazando el fémur del arco de Shenton. El grado 3 es cuando vemos que el núcleo de crecimiento ya está por fuera totalmente, está en el cuadrante superior externo. Y obviamente el arco de Shenton ya se ha desplazado, ¿sí? Y el grado 4 ya es una luxación franca, porque como hemos visto en la anterior placa, está el núcleo de crecimiento por fuera de la cabeza femoral de la cavidad cotiloidea, del acetábulo, y está totalmente alejado y ascendido el fémur. Entonces es una cadera 4, ¿verdad? Lo mismo aquí más o menos, pero ya estamos representativa con los ligamentos han arrastrado, etc. Entonces, ¿qué tenemos que ver nomás para saber si este niñito o esta niña tiene problema? Vamos a ver este flujograma de manejo, ya nos va a orientar un poquito. Entonces vamos a ver un niñito a los 2 meses, ¿ya? O antes. Vamos a evaluar esta caderita. Entonces hemos dicho factores de riesgo asociados al examen físico. Si esta niñita tiene un factor de riesgo, pero el examen físico es normal al nacer, entonces le hacemos una ecografía entre las 2 a 3 semanas de vida, porque hemos dicho que la ecografía te va a mostrar el cartílago y te va a mostrar en movimiento. En cambio, si este bebé tiene con o sin factores de riesgo, pero tiene un examen físico medio raro, es anormal, entonces tienes tú que hacer una ecografía al nacimiento lo más pronto posible. Pero si este bebé de 2 meses más o menos no tiene factores de riesgo, tiene un examen físico normal, entonces pediré nomás, si es primigesta y es mujercita, pediré una radiografía alrededor de los 3 meses de vida. La radiografía sí se pide a los 3 meses de vida recién, porque hemos dicho que ya la cadera está madura ya después de los 2 meses. Entonces, pedir una radiografía al mes de edad no tiene mucho sentido porque nos va a dar una lectura que no es la adecuada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una displasia de caderita? Vamos a hacer un diagnóstico diferencial, una displasia habitual o una displasia teratológica, lo que hemos dicho al principio. Una displasia teratológica es aquel niño que nace ya con su cadera luxada en útero, que está asociada a problemas neurológicos o ortopédicos, que tienen focomelia o tienen problemas de cerebro, hidrocefalia o braquicefalia. Entonces, ya es una cadera teratológica, es una cadera que sí ha nacido con eso. En cambio, la displasia habitual hemos dicho, es una displasia que se está desarrollando hasta los 2 meses.
Entonces, la displasia habitual, no nace el niño con displasia habitual porque no es congénita. La displasia se va a presentar a partir de los 2 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un tratamiento, un niñito que viene a los 3, 4 meses con una displasia habitual que tiene los ángulos acetabulares de 32 grados, digamos. Entonces vamos a hacer un tratamiento de simplemente una abducción moderada con una flexión de las caderas. Para eso hay muchos tratamientos, pero el que más se usa es el arnés de Pavlik, que te mantiene la caderita en semiflexión y en semi-abducción. Y este niño tiene que estar día y noche con su arnés, ¿no? Solamente le sacan para que el niño duerma, digo mal, para el niño se bañe o cambie de pañal. Después no tiene que sacarse nada. Habitualmente hay una regla de +5, digamos, si le hace encontrar la displasia a los 3 meses, la constante 5 significa que hasta los 8 meses probablemente este niño, dependiendo del grado de la displasia, 30, 32 o 35 grados, va a tener su arnés de Pavlik. Pero ¿qué pasa si este niñito viene a los 5 meses de edad ya con su cadera, con su displasia de 35 grados? Este niño ya se mueve un poco más, ya no podemos ponerle el arnés de Pavlik, entonces ya vamos a ponerle un yeso cerradito que lo va a mantener en esta posición semiabiertita, ¿verdad? Pero permite que pueda mover las piernitas. Es un tratamiento ya semirrígido. Y si el niño ya llega al año y no ha sido ningún tratamiento, ya ahí va a tener que ser tratamiento quirúrgico, pues ya es más complicado para el niño y para la familia, porque ya tiene que operarse, tiene que ponerse yeso, en fin. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, con todo lo que hemos mencionado hasta ahora, es evitar las complicaciones, ¿cierto? Entonces, evitemos que este niño que ya tiene 10 años, digamos, ¿por qué? Porque estamos viendo aquí el núcleo de crecimiento, estamos viendo esta línea que parecería en esa fractura, puede ser la metáfora, la fisis, el cartílago de crecimiento que les he dicho, y estamos viendo que está dentro del cuadrante, más famoso, con su, miren el techo, el techo cotiloideo, como está ya prácticamente casi plano. Es una cadera normal. En cambio, esta otra caderita, según lo que hemos dicho, la clasificación, ya es una clasificación 4, porque encontramos comparando este núcleo de crecimiento que es normal, grandecito, el núcleo de crecimiento acá está hipoplásico, está apoyando acá la cadera, que todo esto es hueso, que no se lo ve porque todavía es parte del cartílago, está apoyando aquí arriba, y vemos que está alejado del arco de Shenton. Entonces, este niño ya no van a estar, pues obviamente, un arnés de Pavlik, van a estar ya directamente en cirugía, hacer tenotomía de sus ligamentos, de psoas, y ir a abrir la cápsula y reducir la cadera, y toda una tragedia para la familia y para el niño que tiene que estar ya con el bipedio de yeso por varios meses, ¿cierto? Evitemos llegar también a esto, ¿cierto? Que ya es una luxación bilateral de caderas por un mal tratamiento o por un mal diagnóstico o por un retardo en el diagnóstico del tratamiento, y que fácilmente lo podemos hacer nosotros, según lo que hemos visto, con una radiografía a los 3 meses. Entonces aquí es una luxación bilateral terrible. Aquí en el lado derecho ya apenas se ve el núcleo de crecimiento, contralateralmente que aquí se ve el núcleo de crecimiento, ¿verdad? En ambos casos, esta es una luxación de grado 4, esta es una luxación de grado 3. Ambas ya son quirúrgicas, y fíjense cómo está el ángulo. Está abiertísimo, está bien oblicuo. Entonces, ¿por qué? Porque la cadera, como no tiene dónde apoyar, la cadera se va resbalando, 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 porque no tiene la cavidad acetabular desarrollada. Entonces, con una simple radiografía y con una mala, con un mal pensamiento para diagnosticar bien, tenemos que evitar estas secuelas, ¿no es cierto? Pero más aún todavía, lo que nosotros no podemos hacer es que agarrar y poner un yeso a la fuerza de este niño. Agarramos y ponemos el yeso, controlamos una radiografía y vemos, está ya entrado la caderita, perfecto, pucha, te quedas feliz, pero no, porque todo lo que es a la fuerza no funciona, no funciona. Has logrado reducir la cadera perfectamente, ¿ya? Aquí, pero al hacer la reducción forzada, ¿qué es lo que va a pasar? La irrigación la estás traccionando, está sufriendo la irrigación esta cabeza femoral, y la cabeza va a ir a necrosarse, va a ir a lo que se llama la enfermedad de Lech-Calvé
Pertes, Oleg Pertes Calvé, como quieran llamarla. Entonces la cabeza femoral, como están viendo aquí, se ha necrosado. Y este niño ya directamente va a ser una cadera dolorosa que a la larga van a necesitar una prótesis. Es todo un calvario. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque le hemos hecho un mal tratamiento forzado. Entonces vemos aquí simplemente la famosa radiografía, insistimos, una caderita normal. Vemos la cabeza femoral bien redondita, bien desarrollada. En cambio aquí la necrosis de la cabeza femoral ya es totalmente aplanada. Ya no se ve clarita. Entonces, nosotros tenemos que evitar hacer las cosas, forzar las caderas para reducir. Y lo que más aún podemos evitar, ¿cierto? Que llegue a la edad adulta, ¿eh? Con la luxación bilateral. Una persona que va a tener al caminar va a ser una cadera dolorosa, tremendamente dolorosa por toda su vida, ¿cierto? Y lo que antes tienes que hacer tú, operar una cadera, por ejemplo, derecha que está luxada, tienes que hacer pues este techo que está oblicuo, quirúrgicamente le tienes que bajar, hacer un corte, pones un injerto para que no sea oblicuo, reduce la cadera y aquí le estás dando su cavidad al acetábulo. Entonces todo esto tenemos que evitar y está en nuestras manos evitar interpretándola una buena radiografía y siendo mal pensado siempre sospechando una displasia de cadera. Es mejor tratar una displasia dudosa que no tratarla, siempre y cuando no sea nada forzado. ¿Ve? Entonces aquí vemos que ya en edad adulta, este niño que no se diagnosticó a temprana edad, ya en edad adulta, ¿qué está sufriendo? Porque se dio la artrosis de ambas caderas, coxartrosis. Entonces, este señor, a esta persona, ¿qué le queda? Ya le queda simplemente prótesis de cadera de ambas, para evitar ser cadera dolorosa. Entonces, insisto, seamos incisivos en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Ya? Este señor, ya, este joven, este niño que no se diagnosticó con cadera dolorosa, con artrosis, como estamos viendo acá, ya ha ido a una primera prótesis de cadera. Entonces, es fácil cuando se piensa. Y no solamente acaba ahí, sino acaba que como está tu cadera luxada, entonces, aparte de ser una cadera dolorosa, te lleva a tener una escoliosis compensatoria. Entonces, a la larga, no solamente te va a doler la cadera, sino que te va a doler la columna. ¿Ok? Bien, chicos, con esto hemos terminado. Por favor, si tienen alguna pregunta, y mil disculpas por el problema al inicio. ¿Todo está ok? Sí, doctor. Bien, muchachos, que tengan un buen descanso, ¿ya? Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas Chao, gracias. buenas noches. Doctor, hasta luego. Chao.